Página 1. Breve historia del anarquismo, por Javier Paniagua Fuentes, 2012. 0.0. Prólogo. ¿Qué es realmente el anarquismo? Una completa visión del anarquismo, el sindicalismo revolucionario, el comunismo libertario y sus dirigentes, Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Malatesta. Desde su constitución como ideología sindical y política en el siglo XIX hasta su evolución en el siglo XX y su proyección en el XXI. Con breve historia del anarquismo obtendrá una visión de lo que ha constituido el movimiento libertario, conocerá a sus autores y dirigentes más destacados a lo largo de la historia, así como las distintas influencias que recibieron desde los ilustrados del siglo XIX, pasando por Nietzsche hasta llegar al sindicalismo revolucionario, de su constitución como ideología sindical y política en el último tercio del siglo XIX hasta su evolución en el siglo XX y su proyección en el XXI. Siempre asociado con caos y destrucción, gracias a esta obra comprenderá al fin un movimiento que quería construir una sociedad en la que el Estado no existiera como organizador de la sociedad y en la que hombres y mujeres fueran capaces de organizarse voluntariamente, sin los aparatos de poder. Con un estilo literario sencillo pero riguroso se acercará a sus presupuestos teóricos y sus prácticas de convivencia, muy diversos y de difícil definición, que han dejado huella en las reivindicaciones por una sociedad menos burocrática y controladora de las libertades individuales. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Si todas las ideologías tienen siempre aspectos complejos para encapsularlas en una definición cerrada y exclusiva, el anarquismo es una corriente de pensamiento y de acción que presenta mayores dificultades, si cabe, para conseguir una conceptualización del mismo. En realidad, puede ser tanto una interpretación de las relaciones sociales como una actitud ante el poder, y especialmente el Estado, que generó, a finales del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX, un movimiento social y sindical con aristas intelectuales y de acción muy diversas. Si queremos una definición enciclopédica nos limitaremos a señalar que los anarquistas pretenden una sociedad sin Estado ni autoridad establecida por cualquier procedimiento que busque reglamentar y normalizar las libres determinaciones de los hombres y mujeres en su convivencia en sociedad. La condición natural del hombre es la libertad y desde ella han de construirse las relaciones sociales, el Estado es una perversión de la naturaleza humana. El movimiento anarquista se ha ido configurando desde posiciones ideológicas diversas. En él han convergido ideas procedentes de la Ilustración, el liberalismo, los economistas clásicos o los denominados impropiamente socialistas utópicos, junto a una creencia en el progreso continuo a través de la ciencia. Sin embargo, esto no es decir mucho, puesto que otras ideologías estarían también defendiendo la eliminación o disminución de los poderes políticos. Sin ir más lejos, el marxismo-leninismo proclamaba que una vez triunfara el comunismo en todo el mundo, después del periodo de la dictadura del proletariado como clase dirigente, no haría falta ningún poder coercitivo, ni estructuras militares o burocráticas. Sería el final de un proceso histórico donde la lucha de clases habría desaparecido, aunque mientras tanto la clase obrera debía controlar el poder del Estado para impedir que la burguesía y los mecanismos administrativos e ideológicos que habían configurado retomaran su dominio. Además, el término anarquista tiene también connotaciones negativas y así se emplea muchas veces cuando se quiere señalar que algo está descontrolado y sin rumbo. Anárquico se configura como sinónimo de desbarajuste, de caos. O se relaciona con la destrucción por sus actividades históricas conectadas con el terrorismo a través de su prédica de la propaganda por la acción que provocó, a finales del siglo XIX y principios del XX, diversos atentados contra personalidades o instituciones que representaban, para los llamados también libertarios, el poder de una sociedad que explotaba a la mayoría de las personas. Por todo ello conviene referirse más a anarquismos, porque fueron diversos y, en algunos casos, contradictorios los principios que defendieron la necesidad de estructurar una sociedad sin Estado.
Aún con todas estas consideraciones podemos adscribirlo a un movimiento social y político que pretendió, de maneras diversas, eliminar los gobiernos y por tanto los estados que, aun siendo elegidos de manera democrática, constituyen un poder de dominio injustificable para cualquier sociedad porque consolidan la desigualdad de hombres y mujeres provocando una desproporción entre los que poseen la mayor parte de la riqueza, que son una minoría, y los que trabajan y contribuyen a acrecentarla y viven principalmente de su salario. Lo único que logran los poderes del Estado es mantener los privilegios de los que se han apoderado de los bienes sociales, que deben ser colectivos. TV escribe. Entonces, según el anarquismo, la política está al servicio de los ricos, de los que explotan al pueblo, dándoles protecciones y concesiones. Paniagua escribe. Y si existen aparatos gubernamentales que se concretan en el Estado, invariablemente se producirá la división entre oprimidos y opresores aunque se pretenda conquistar el poder para terminar con las desigualdades. Desde la acción política nada se transforma y de ahí su crítica a los partidos socialistas y comunistas que mantendrían las diferencias entre los que mandan y obedecen. El poder, como señaló el escritor Lord Acton, 1834-1902, y Bakunin, asumió plenamente en su trayectoria revolucionaria, corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y no se ha de destruir desde dentro del mismo, sino desde fuera. TV escribe. ¿Por qué el poder político corrompe? ¿Significa esto, que el político se vale del poder para usarlo a su favor, para enriquecerse, para hacer pandilla con los ricos, con los amos industriales, para decretar leyes que perjudican al pueblo? Porque sin corrupción, de manera ética y honesta, harto difícil es que un político se enriquezca de manera tan fácil. Paniagua escribe. La principal base social del anarquismo estuvo en los trabajadores industriales y los campesinos, aunque tuvo ramificaciones en sectores artísticos o literarios de las vanguardias de finales del siglo XIX y primer tercio del XX, y construyó, también en otros sectores, diversas tendencias que van desde una defensa de una pedagogía libre a grupos naturistas, vegetarianos, partidarios de la eugenesia, esperantistas. El esperanto es un intento de construir un idioma universal, neomalthusianos o pacifistas. Pero aún con la dificultad de caracterizar el anarquismo como una corriente de pensamiento uniforme y sus múltiples ramificaciones, donde es difícil distinguir un nexo común que no sea la desaparición del Estado, tenemos que admitir que muchos de sus seguidores se identificaron con la denominación, y no parece adecuado insistir solo en que el anarquismo no tiene una unidad básica ni coherencia interna por la mera circunstancia de que en él se incluyen perspectivas teóricas diversas y métodos de acción divergentes y en ocasiones contradictorios. Tendremos que explicar también por qué, si consideramos que bajo su techo se inscriben tendencias diversas y dispares, aceptaron la denominación de anarquistas o libertarios. Es indudable que el anarquismo como movimiento social y sindical mantuvo su poder de convocatoria entre la I Internacional y el final de la Guerra Civil Española, 1869-1939, y fue en España donde alcanzó su máxima expresión, pero también tuvo su apoyo en Latinoamérica y otros países de Europa. Y fueron los obreros y campesinos los que más se identificaron con él y reivindicaron, desde la acción directa, la colectivización de los medios de producción, sin que por ello tuviera que abolirse la libertad individual. La acracia, no obstante, no se conecta con una clase en la línea que lo hacía el marxismo con el proletariado. Su propósito es liberar a toda la humanidad sin distinción de posición social en el capitalismo imperante, y si tiene mayor fuerza entre los trabajadores, los explotados, es porque estos padecen con mayor virulencia las desigualdades y la injusticia de una sociedad que impone a través del Estado los mecanismos de control para que todo favorezca a los poderosos. TV escribe. ¿Por qué el Estado favorece a los ricos y poderosos? Todo se compra con dinero, y como decía un político del pasado, nadie aguanta un cañonazo de 50.000 pesos, atribuido a Álvaro Obregón. La moral es un árbol que da moras, atribuido a Gonzalo N. Santos.
Un político pobre es un pobre político, dicho por Carlos Sanz González, y la corrupción es cultural, dicha por Enrique Peña Nieto. Es natural que, al llegar al poder, el político hará alianza con el rico porque va a legislar a favor del rico, y no del pueblo. Paniagua escribe. Los anarquistas, diría el italiano Enrico Malatesta, no luchan para conseguir el puesto de los explotadores, quieren la felicidad de todos los hombres, de todos sin excepción. Todo lo que posibilitará romper con los convencionalismos sociales y permitir la libertad individual combinada con la igualdad podía ser defendido desde el anarquismo. Obras como Un enemigo del pueblo, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, 1828-1906, tuvieron multitud de representaciones en los ateneos libertarios por cuanto mostraban la rebeldía del individuo frente a las costumbres impuestas. De igual manera muchos anarquistas editaron y leyeron con entusiasmo al filósofo Friedrich Nietzsche, 1844-1900, quien señaló que la racionalidad con que se pretende gobernar el mundo es una manera de disimular la voluntad de poder y dominio de unos sobre otros. TV escribe. Se consigue una vida más plena, más rica y feliz al conseguir que los demás se sometan y trabajen, paguen tributo y mantengan al gobierno. Por eso la clase política necesita de adeptos que le ayuden a mantenerse reinando, aun cuando sean parte de la oposición, que también mama del erario. Paniagua escribe. El anarquismo, como movimiento social, por más que respaldó todo lo que suponía rebeldía frente a las tradiciones religiosas o institucionales, consideró que su objetivo fundamental era la destrucción del capitalismo, basado en la propiedad privada, porque solo en una sociedad edificada desde la libertad y desde la igualdad podría existir verdadera justicia. Los pensadores clásicos que contribuyeron a cimentar la ideología anarquista desde Godwin hasta Bakunin y Kropotkin, incluyendo en parte a Proudhon, creyeron que la legislación de los estados tenía como fin último proteger la propiedad privada. Las leyes emanadas de los gobiernos lo único que pretenden es mantener los privilegios o intereses de las clases privilegiadas, de los ricos y de los mismos políticos. En esta perspectiva algunos de sus más destacados militantes intentarán concretar en los años 30 del siglo XX los contenidos de una sociedad libertaria y superar las propuestas de principios morales abstractos en que estaba inmerso el ideal libertario. Ya no consistía solo en la denuncia de los males de las desigualdades sociales, sino en fijar el camino de lo que se estipulaba como socialismo o comunismo libertario. Las críticas a los desbarajustes que produjeron la industrialización y el primer capitalismo en la clase obrera son iguales o parecidas en el marxismo y el anarquismo. Ambos denunciarían la pobreza de las condiciones de vida de muchos trabajadores de las nuevas industrias, de los artesanos y campesinos por un salario que apenas alcanzaba para sobrevivir. TV escribe. Si esto ocurría en la Revolución Industrial, siglo XIX, nada ha cambiado. Las condiciones de vida de los siervos de la época feudal, siguen vigentes. El pobre, debe dar su sangre, su vida para mantener al sistema. Hay revoluciones industriales, pero mentales no las hay porque el ser humano, en conjunto, es un desastre, un hervidero de egoísmos tontos. Paniagua escribe. Las duras condiciones de los niños y las mujeres en las minas, talleres y fábricas provocarán que se articulen protestas continuas que harán que marxistas y anarquistas planteen la abolición del capitalismo, aunque con estrategias divergentes, porque para uno la conquista del poder era un elemento clave para alterar las relaciones de poder, mientras que los libertarios consideraban sustancial la desaparición del Estado. Estas diferencias de planteamientos no solo eran un problema de táctica o estrategia. Venían condicionadas por unas bases filosóficas dispares. Karl Marx había tomado del filósofo Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, el método dialéctico de tesis, antítesis y síntesis para aplicarlo al proceso histórico y transformarlo en la lucha de clases, en la cual burguesía y proletariado pugnarían en la sociedad contemporánea para mantener o conquistar el poder, además de considerar el Estado la fase final de los procesos históricos donde se permite la acción individual. Es, en suma,
el Estado el que construye la sociedad y Marx interpretará que, aunque este no tenga que ser necesariamente permanente, es imprescindible para facilitar el cambio social. En cambio, Bakunin, tal vez sin saberlo, estaría más en la línea de Immanuel Kant, 1724-1804, quien basó toda su concepción de la moral y de la ética en la razón, en la conciencia de lo que está bien o mal, y desde esta perspectiva el ser humano era previo a la sociedad y extraía sus normas morales con carácter universal. Igual que existe un principio categórico, haz de tu conducta una norma que sirva para todos los hombres y mujeres, también puede haber un imperativo revolucionario que nos impulse a transformar la sociedad. Es el individuo quien construye la sociedad desde la libertad, que se fundamenta en la conducta práctica, y no está determinado que los humanos estén permanentemente en guerra, como pensaba Thomas Hobbes, 1588-1679, el autor del Leviatán, ni que de ello se derive la necesidad de un Estado fuerte para evitar el enfrentamiento permanente. TV escribe. Sin policía, sin un alguacil armado, el humano común es capaz de destripar a su vecino, cometer toda clase de ilícitos, obedeciendo a su naturaleza pervertida, de egoísmo e intereses profundos. El Estado es quien otorga esa seguridad social para sus ciudadanos. Y que el Estado se pervierta para desgraciar a sus ciudadanos, ya es cosa de corrupción, que al final viene a ser lo mismo, egoísmo e intereses profundos de una pandilla. Paniagua escribe. Pensaba Bakunin que no es precisa la existencia del Estado, puesto que la naturaleza humana tiene como condición vivir en sociedad, sin leyes que determinen la forma de convivencia. No obstante, en el anarquismo siempre predominó la acción por encima de la teoría, tanto en su vertiente anarcosindicalista como en acciones individuales a través de la propaganda. Por el hecho fue el comienzo del terrorismo moderno, con el asesinato de dirigentes o atentados a instituciones públicas, pero también mediante la sociabilidad, la educación, las relaciones libres y la defensa de la naturaleza. Había que tomar impulso y destruir la sociedad opresora como paso previo a la construcción de las nuevas fórmulas de relaciones sociales donde debía combinarse la libertad con la igualdad. Esa mezcla de liberalismo y socialismo será la base en que se sustenta el ideal libertario. En la historia que aquí se describe, el anarquismo español tiene un papel estelar por cuanto fue el país donde tuvo mayor arraigo y durante más tiempo. Un país donde la base de las reivindicaciones obreras se articulaba a través del sindicalismo de la CNT y en las zonas industriales como Cataluña, donde era hegemónico, o Valencia y parte de Andalucía, tanto en zonas urbanas como Málaga o Sevilla como en las rurales. Todavía los historiadores discuten cómo pudo ser que el socialismo marxista arraigara en Madrid, País Vasco o Castilla-La Mancha con predominio de campesinos o artesanos, y entre comerciantes o trabajadores industriales de Euskadi, mientras que, en Cataluña, la zona más industrial de España, tuviera una influencia clara el anarcosindicalismo. Página 11.